Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este jueves 23 de abril. Lleva más peñan de Yara, o piñe erubibe, hoy cual caña de ella de bombarete mina, ella de dale fuerza, ña que ña mañana que amo brilla mañana, ña de lleva con la fuerza y la gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va a Jerusalén, a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a este carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. Y así continúa esta catequesis, queridos amigos. Este capítulo 8 es muy interesante, esta narración. Ella lleva peñan de Yara. Primero, luego dice que el Espíritu le dijo a Felipe. El Espíritu es el que le empuja. Nos da una situación, la narración, el autor sagrado nos presenta, es un etíope, ese que viene a Jerusalén, o Ujina Peñan de Ya, en donde lleva, y mientras está volviendo hacia Etiopía, porque de ahí viene, por el camino que conduce, dice, y que va hacia Gaza, es interesante, de Jerusalén a Gaza. Yo petape ahí, cuando ponerse yo que huevo que sea, y cuando 10 años, y hasta ahora no es muy transitado ese lugar. Y es interesante, ¿verdad?, cómo uno puede recorrer esos lugares, esos caminos, incluso donde nosotros vivíamos, una propiedad ahí de los salesianos, 80 hectáreas que se tiene, viñedos, hay de todo. Y era el seminario internacional. Era una cosa maravillosa, queridos amigos. 10 años, y entonces uno se va a estos lugares, mira, reflexiona y entiende. El Espíritu del Señor es el que le envía aquí a Felipe y le dice: acércate y camina junto a ese carro. Upea iñande yara este día iñande. No va a ser concretamente lo mismo que te va a decir, pero iñande yara. Acércate, cristiano, acércate, papá, mamá, sacerdote, acércate a esa persona. Vea que cojina lleva, están de valores humanos, principios en su vida. Están en la gente, pero o lee, pero no entendéis la olea. Así es que, queridos amigos, siempre la palabra de Dios y la presencia de Dios le va a dar esa potencialidad y esa fuerza de entender lo que Dios nos ofrece en el día a día de nuestro vivir. Así es que yo llevé que na pe gracia pea. Añajendu que na peñan de Yara. Porque escuchando la palabra de Dios, vamos a aceptar y vamos a sentarnos al lado de este que le invita a sentarse para que le explique las Escrituras. ¿Cómo voy a entender, dice el etíope, si nadie me las enseña? Así que upea y nañande, la ñande tarea. Ñambo eana, va eva la ñande yara y se añande, no solo con las palabras, sino que con el testimonio y el ejemplo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.